Buen día para todos. El día de hoy les vamos a mostrar nuestro problema de electromagnetismo. Somos Isabela Bedoya Orozco y María Camila Mirán Guerra. En primer lugar, mencionar el problema que nos tocó a resolver, que se trata de una espira hexagonal en el que debíamos hallar la intensidad de campo magnético y la densidad de flujo magnético en cualquier punto del eje axial de la espira. Eh, es importante tener unas observaciones en inicio, que serían que la corriente es estacionaria, es decir, que no va a variar en el tiempo, y que en el problema se plantea que la espira está en un medio que es el agua, pero es importante mencionar que como es un medio no magnético, no va a afectar el campo magnético que genera la espira. Seguido de esto, ya podemos proseguir como con el problema que se realizó, que se solucionó de forma analítica y decir que se usa la regla de la mano derecha para determinar la dirección de la corriente en la espira. Entonces, esto se hace con el objetivo de que el campo magnético resultante se dirija hacia el eje Z positivo, que es nuestro eje de interés. También es importante decir que como la espira es hexagonal y es completamente simétrica, y además de que se encuentra en el centro del sistema que nosotros usamos, esto hace que haya una simetría, que se produzca en el campo magnético y que éste se dirija únicamente hacia la dirección positiva del eje Z, por lo que será posible calcular solamente este campo magnético en un solo tramo y al final multiplicarlo por 6 por la simetría que ya mencioné. Entonces, para este problema se utilizó la ley de Biot-Savart eh, para hallar la densidad del flujo magnético. Aquí podemos ver la fórmula general, ya esto es solución pues como matemática como tal. Finalmente, aquí en esta parte se dice que se cancela las coordenadas en el, en la dirección J, porque en este caso pues no se necesitan, sino que nos interesa es la dirección K, que es la del Z. Ya aquí se obtiene pues como la ecuación organizada, pero se tiene una integral que pues es necesario resolver. Eh, Aquí se plantea, se resuelve esta integral por medio de una sustitución trigonométrica y finalmente pues ya se llega a esta solución y se reemplaza en la ecuación inicial de Biot-Savart y se llega pues ya al resultado final que sería este. En este caso nos da negativo por el sistema de referencia seleccionado, pero pues esto no tiene pues mayor relevancia, o sea, no es importante. Y la intensidad del campo magnético, ya sabemos que es la densidad del flujo magnético sobre el sub cero y nos da este resultado. Es importante aclarar que sabemos que por la regla de la mano derecha, si se hubiese escogido la dirección de la corriente de manera contraria a este que fue escogida, el campo magnético pues hubiera dado en sentido antihorario, como lo pide en el ejercicio, pero eso tampoco es de mucha relevancia, entonces ya se sabe pues lo de la mano derecha. Y ya finalmente sería esta la solución que se realiza en MATLAB para graficar este mismo resultado que obtuvimos acá. Este fue el código que nosotros utilizamos. Acá los voy a mostrar acá. Acá se plantean las variables que vamos a usar. A, que es la distancia de cada lado de la hexagonal, mi sub 0, la corriente que es 5 y pi. Aquí se escoge la región de evaluación, la matriz que se realizó para cada uno de los componentes y finalmente aquí se escribe la ecuación que obtuvimos en la parte analítica, que como puede ver, se puede ver es la misma, tanto la densidad de flujo magnético como la intensidad de flujo magnético. Y para graficar las líneas de densidad de campo magnético, se hace con esta función Quiver y se escoge el número de flechas, que en este caso se escogieron 10 flechas. Y para los dos gráficos lineales, simplemente se utiliza la función plot y a continuación se muestra pues como el gráfico que se obtiene. Acá se puede ver el gráfico de intensidad de flujo magnético. Este es el de densidad de campo magnético, intensidad de flujo magnético y el de las líneas de campo. Bueno, ahora voy a explicar la parte de la simulación que hicimos en Consol. Entonces, para Consol, lo primero que hicimos fue hacer, pues, o seleccionar la geometría. Nosotros escogimos un cilindro debido a que pues era más fácil o se asemejaba más a la geometría de la espiral hexagonal y pues el cilindro
que hicimos es este, de radio 15 y de altura 10. Después de, pues en esa geometría, pusimos un plano de trabajo y en el plano de trabajo hicimos la espira hexagonal. Este plano de trabajo está ubicado en la coordenada z igual a 5, que es la mitad de la longitud del radio. Luego hicimos un segmento de línea que es este, que va pues como en toda la longitud del cilindro, y por ahí es donde pues este es nuestro punto de referencia para hallar el campo magnético eh, pues el campo magnético generado. Luego pues de hacer esto, pues pusimos campos magnéticos y seleccionamos corriente de las aristas y lo que hicimos pues fue seleccionar por dónde pasaba la corriente. Dijimos que era una corriente de 5, como ya lo explicó mi compañera, y después de esto fuimos a la ley de Ampere y aquí lo único pues como que utilizamos fue que aquí mu la pusimos como 1, ¿cierto? Acá pusimos definida por el usuario porque aquí está como predispon está eh, por, por referencia del programa como del material, pero nosotros lo pusimos definido del usuario. Después de hacer esto, pues generamos la malla y pues nosotros pusimos una malla fina para que pues, el resultado fuera mejor. Después de hacer la malla, le dimos aquí en calcular y pues eso nos arrojó los resultados. Ya en los resultados, pues para automático del programa nos sale esto que es densidad, el flujo. Pero nosotros, para que nos salieran estas flechas así, pues le dimos aquí clic izquierdo y le dimos en volumen de flechas. Como lo mostramos acá, se genera el volumen de flechas y esto lo hacemos para organizar bien cómo queremos que salgan nuestras flechas. Aquí en donde dice puntos ponemos pues la cantidad de flechas que nos salgan y en longitud de flechas ponemos normalizado. Ya para las gráficas, entonces pues nos solicitaban dos gráficas, la de la intensidad y la de la densidad. Entonces acá, aquí estamos viendo la de la intensidad y si queremos la de densidad, simplemente aquí en donde dice expresión, ponemos B mayúscula, le damos graficar y obtenemos la densidad del. Bueno, por otra parte ya, pues haciendo el análisis, pudimos observar que el comportamiento en Console y en MATLAB de las gráficas, pues es muy similar. Algo a resaltar es que como lo explicaba ahorita, es que nuestro cilindro es el punto de referencia, ¿cierto? Y que tiene una longitud de 10. Entonces, como el plano está ubicado pues en z igual a 5, cuando en MATLAB hablamos de z igual a 0, en Console es z igual a 5. Entonces, por eso, por ejemplo, en estas gráficas podemos observar aquí el 0 está acá y aquí está 5, pero estamos hablando de la misma distancia del segmento o longitud del arco, que es lo mismo. Entonces, se puede observar que el comportamiento es muy similar en ambas gráficas. Esta, pues la gráfica de control es un poco más irregular, que puede ser pues un efecto de la malla que utilizamos en el sistema, pero el porcentaje de error que se presenta entre ambas, pues entre ambos resultados es muy, muy pequeño. Con respecto a las líneas de la densidad del flujo magnético, pues podemos concluir que a lo largo o alrededor de la perdón, de la espiga hexagonal es donde hay mayor intensidad y densidad de, del flujo, ¿cierto? Más aquí que en la mitad. Y eso también lo pudimos pues corroborar con lo que hallamos en la literatura, ya que al ser una geometría tan homogénea, entonces el campo magnético se concentra más en los vértices. Esto lo podemos ver mejor acá en la gráfica de MATLAB. Como se muestra aquí en el punto cero, o sea, en esta partecita de aquí estaría nuestra espiga. Y como se observa, la mayor cantidad o la densidad, pues la mayor densidad se concentra es aquí alrededor de la geometría, mientras que en las partes o en el centro, pues hay menor cantidad. Y ya, muchísimas gracias.